Buenas Hola, tardes, buenas tardes. estudiantes. Buenas tardes, profesora. A grabar el curso de Derecho Penal General correspondiente al segundo año AB. Dime, Andrés, ¿me ibas a hacer una pregunta? Profesora, es que tengo una situación particular y de antemano pido disculpas. Es que, mire, yo estoy activando la cámara, ¿verdad? Se me fue Ajá. mi imagen cuando quito la cámara, pero no me enfoca. Entonces, eso lo presento hoy, lo presenté Bueno, en la... está bien, yo te pongo la excusa, no te preocupes, está bien. Ok, bueno, Vamos a pasar rápidamente a Badi. No está. Apolayo, no, ¿verdad que Abadi se retiró ya? Retirado, ¿verdad? Apolayo Lía Abigail. Aprilla Jennifer. Barrera Catherine. Barría Limarí. Bonilla Migdalia. Cáceres Aileen. Presente, profesora. Cajar Sandra. Canto María. Presente. Melanie Castillo, que la vi que entró. Castillo Carlos también. Castillo Caitlin. Presente, profe. ¿Estás malita? ¿Te sientes mal? Sí, ando un poco resfriada. ¿Por qué no reposa mejor? Ya se hizo la prueba de COVID. No, es que yo sufro de sinusitis, entonces estaba en un lugar que había mucho polvo. Bueno, si quiere, yo le pongo aquí, ya te puse la asistencia, pero yo sé lo que es la sinusitis. Yo sufro de sinusitis y asma y eso pone muy mal. Debe tomarse su antihistamínico y acostarse. Y ve la clase de YouTube. Correa Carlos, del Cid Noé. Hay unas personas que me estuvieron escribiendo excusa. Ahora yo reviso. Domínguez Raquel. García Jamie. Guerra Isaac, me parece que yo lo vi entrar. Presente, profe, presente. Guerrero Rosario. Ibargue Ashley. Jaramillo Vanessa. Luján Carmen, me parece que yo vi a Luján. Sí, profesora, aquí estoy Ya presente. está. Martínez Kevin. Moreno Jaisbel Jaistel. Navarro José. Núñez Maiciri. Presente, profesora. Acá. Olivardía Milagros. Presente, profe. Ortega Daisy. Ortiz Arielis. Profesora, aquí estoy. Presente. Entrando Navarro. Jamie está entrando. Peña Buenas Karen. tardes, profesora. Buenas tardes. Presente, Peña Karen. profesora. Aquí está. Presente. Pinzón Mireya. Pinzón me mandó una excusa. Rangel Yusbielis. Sánchez Maica. Presente, profesora. Tejada Andrés. presente, profesora. Tejera Milagros. Presente, profesora. Valdespino Jaén Saré. Buenas tardes, presente, profesora. ¿Cómo te pareces a mi estudiante? Usted debe ser familia. Brillante. Yo, profesora. Sí, Valdespino, un muchachito muy buen alumno, muy respetuoso, muy disciplinado. Yo creo que ya se debió haber graduado. Probablemente Tobar, seamos familia. Tobar, que ya la vi que entró. Buenas tardes. Tobar María.
Oye, aquí parece que la gente creía que hoy no había clase. Profesor, usted llamó a Jamie García. Es que entré cuando estaba mencionando a Pinzón. Ya y yo, cuando van entrando, y ya yo los Ah, había ok, llamado, perfecto. yo los voy. Profesora, usted me apuntó, Maysiri Núñez. Sí, mi amor. Ah, ya, gracias. Que no sé si me había escuchado. No, sí, déjame corroborar de todas formas. Sí. Bien, jóvenes. Déjenme poner esto en silencio. Falta el otro documento. Bien. Hoy nosotros tenemos que hacer varias cosas y ponernos las pilas. Hay situaciones a veces que pasan la luz y, bueno, mi mamá que tenía que llevarla a su vacuna. Somos del circuito 87, ya les comenté que le fue pésimo, pobrecita. Bien. Nosotros, ya les comparto pantalla. Es que quiero, porque ustedes no les enseñé, que ya salió, ya colgaron en mi sitio web los 2 libros que les había señalado y que forma parte de su libro de texto. Primero, ¿están viendo aquí? Sí, profesora. Bien, Sí. pero yo quiero que me digan, a ver, Valespino, ¿dónde nosotros quedamos en la última clase del módulo? Nosotros no hemos visto las escuelas. Yo creo que quedamos para las escuelas. Sí, profesora, quedamos para las escuelas y el día de hoy, bueno, no sé, íbamos a hacer lo que eran las exposiciones de los Sí, artículos. profe, permiso, que yo quedé pendiente en exponer. En De exponer, los ok. artículos. Bien. Sí, profesora, usted hizo una lista de las personas. Ajá, yo hice una lista que En las tengo orden. aquí. Yo tengo aquí el orden, pero no entremos en pánico, corran. Vamos a, si no podemos hoy hacer esto, el orden era Andrés, Tobar, Arielis, Gisaré, Maico, Sandra, Jamie, Kevin, Carlos y Navarro. ¿Verdad? Correcto, profesora. Muy bien. Entonces, nosotros hoy vamos a finalizar el primer módulo. Si no logramos hacer eso, esta clase, lo vamos a hacer la clase siguiente. Lo vamos a hacer la clase siguiente, pero hay algo que yo les quiero enseñar porque este es el material que vamos nosotros a usar. Entró la chica Ibarguen, ¿verdad? Ibarguen, tú fuiste la que entraste. Sí, profesora. Bien, bien, Achi. Acuérdense de ponerse en vista. Tengo aquí una excusa de Andrés. Nada más. Ok. Vamos, usted va a ir aquí en el sitio web a la parte de publicaciones. A la parte del sitio web, publicaciones. No se va a ir a cursos virtuales porque el diagramador no lo ha subido allá también. Él me pidió unos días, unos días a 2 días libres. Publicaciones, vamos aquí a publicaciones. Y usted va a encontrar al lado de su libro de texto, Derecho Penal Panameño, parte general, usted va a encontrar el estudio del Código Penal y el Diccionario de Derecho Penal. Estos son sus 3 libros de texto. ¿Se acuerda que les dije que le faltaban estos 2? Este tiene una versión especial para tablet, celular, en fin. El Diccionario de Derecho Penal tiene índice interactivo. Usted va, por ejemplo, usted quiere ver qué es actos idóneos. Usted hace así y la lleva a actos idóneos. O acto infractor. Acá le lleva este índice a lo anterior, a lo que usted quiera irse, ¿no?
Esto lo vamos a utilizar y yo quisiera que usted le diera una checada, una ojeada a esto. El siguiente libro, aparte de Derecho Penal Panameño, es el texto de estudio del Código Penal y quiero que me use el código que yo tengo aquí. Ese código está actualizado. ¿Qué pasa con este libro de estudio del Código Penal? Dice cómo debemos nosotros analizar la norma penal. Y este texto les va a servir a ustedes para todos los módulos que vienen. Miren lo que tiene este texto, Introducción al Estudio del Derecho Penal. ¿Quién es Liz que está entrando? ¿Quién se llama Liz aquí? ¿Será Barría? Vamos a ver si es Barría. Tienen, por ejemplo, estudio del Código Penal Modelo 1, el capítulo 2 del libro. Capítulo 3, estudio del Código Penal Modelo 2. Capítulo 4, análisis de casos prácticos. Mire que aquí hay para penal especial y usted tiene que ver este que está aquí. 4.3, análisis de casos enfocados al derecho penal general. ¿Se fijó? Este es el suyo. Análisis de casos enfocados al derecho penal general. Y usted va a analizar esta práctica forense que yo tengo, que la profesora tiene aquí. Vámonos al índice. La chica que entró, Liz, ¿usted de apellido Barría? Sí, profesora, es que tenía problemas con el Zoom, por eso que no Está había bien, mi amor. Ya podido te ingresar. registré aquí. Bien. Entonces, esta práctica forense que aparece en la página 64, ustedes, como son penal general, lo tienen que realizar según el análisis de casos enfocados al derecho penal general. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Y Volver a repetir, por favor. usted va a analizar los 10 primeros problemas, los 10 primeros casos. Empiece poco a poco, porque lo vamos a estar viendo a partir de la semana del 18 de mayo. A partir del 18 de mayo lo vamos a empezar a estar viendo, o sea que usted tiene tiempo para ir haciéndolo poco a poco. Los 10 primeros. ¿Cómo lo va a analizar? Según el modelo de análisis del derecho penal general que están en la página 60 de su libro de texto, Estudio del Código Penal. Y lo va a encontrar afuera en la página de inicio. Mire, vamos a repetir aquí. De mi sitio web se va a ir al link de publicaciones, porque no lo ha colgado el diagramador en cursos virtuales. Aquí tiene Derecho Penal Panameño, parte general, su libro de texto, estudio del Código Penal, su libro de texto y su diccionario de Derecho Penal. Yo voy a ver con ustedes todo el código y los modelos de análisis, pero trate usted de ir haciendo algo, siguiendo los pasos de la página 60, los 10 primeros artículos, los 10 primeros problemas que están en la página 64. Al final de este documento, en anexo, aquí usted tiene todos los cuadros. Yo quiero que usted lo ojee. Mire, aquí
anexo Código Penal. Este es el Código Penal que usted me va a utilizar. Está actualizado hasta la fecha. Si usted ya tiene un Código Penal, está perfecto, no le va a hacer ningún daño, pero este lo tengo actualizado hasta la fecha. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que me lo utilice, lo tiene aquí y de aquí vamos. Prepárese desde ya porque las unidades, los módulos que vienen son los básicos para penal. Teoría de la ley penal, teoría del delito. Bien. Dicho esto, vamos entonces. Ahorita yo le comparto. Un segundo, por favor. Un segundo. Nos vamos a material didáctico. Miren, muchachos, yo no quiero estar llamando la atención, pero a mí, en lo personal, me súper archi molesta cuando usted me envía mensajes preguntándome, profesora, ¿usted tiene algún libro donde yo pueda guiarme sobre lo que usted está dando? A mí me molesta, ¿usted sabe por qué? Porque yo aquí me desaforo la garganta diciéndole las cosas y ustedes simple y sencillamente no me están prestando atención. Entonces, cuando ustedes me hacen esa pregunta, yo no les voy a estar contestando el mensaje. Ya a estas alturas, usted debe saber y tener claro. Buenas tardes, profesora. Buenas Qué pena interrumpirla. Tenía problemas con mi router. Ya lo logré estabilizar y ya pude conectarme a internet. Me Perfecto. disculpa el tiempo, la demora. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, ay, caramba. Parece que a todos nos está vacilando. ¿Ven las dos pantallas, muchachos? ¿Logran ver las dos pantallas? Ay, caramba. ¿Logran ver las dos pantallas? Sí, profesora. Ahora sí, Sí, profe. profesora, ahora sí. Ahora sí. Espérense un momentito que están los muñequitos puya puya que no quieren dejar aquí. Parece que aquí también tenemos las vacunas. Ay, santo, profe. Ay, Dios mío, no, 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 qué horror. Sí que aquí también están las vacunas causando estragos. Profesora, Bien, a mi mamá muchachos. también le fue mal con la vacuna. ¿Sí? Sí. Vieron, yo me asusté Pésimo, mucho. pésimo. Profe, Ustedes ¿usted no, se la puso? no, fue mi mamá. Y miren, Ah, muchachos, ok, todo. que ese día, acuérdense que les dije por qué no podíamos dar clase. Yo, porque somos el circuito, y con esto ya termino para seguir. Nosotros somos el circuito 8-7. ¿Qué sucede? Sale la cita de mi madre, pero no sale la mía, y yo insistí. Y me dijeron, no, no se la puede poner, usted no tiene la cita, usted no tiene la agendado cita para hoy, solo a su mamá. Óyame, parece que Dios metió la mano, porque cuando le ponen la vacuna a mi mamá se desmayó. Ustedes no tienen idea el susto de la vida que me llevé. Estuvo desmayada, se le subió la presión casi a 200 y hubo corredera allí. Las 3 horas, las 2 médicos no se despegaron de mi mamá, una enfermera, y fue la experiencia más desagradable que he podido tener. Usted no se imagina. Una cosa horrorosa. Yo estaba
extensa, todavía tengo como dolor de cabeza de la impresión funesta que me llevé antier. Una cosa horrorosa. Solo les puedo decir que si hay un adulto mayor en su casa y le toca vacunarse, no los manden solos y entren. Al principio, como llegamos y un bombero la llevó en silla de ruedas, no me querían dejar entrar. Digo, no señor, si es mi mamá. Entonces usted incita si eso pasa. Bien, joven. Nosotros vamos a entrar a lo que son las escuelas, ya nosotros estamos aquí prácticamente terminando, las escuelas del derecho penal. Mire acá en la parte derecha. Dígame. Disculpe, Caitlin Castillo, ¿qué le iba a decir? Aquí en mi... No sale. No, Castillo Caitlin. ¿Pero qué no sale? ¿No sale la pantalla? Aquí es que tengo que pegar la boca al teléfono porque está lloviendo. Cualquier cosa que se desconecte es porque acá empezó a llover. Está bien. ¿Qué área eres tú? ¿Ah? ¿De qué área eres? Las acacias. Sí, mi amor, está bien. Bien. Aquí está, bebé. Sí, mi cielo. Está bien, está bien. Yo te creo. Bien. Ok. Profe, y otra cosa. Ya te... Ajá. Dígame. Dime, Caitlin, dime. Le aviso porque quiero también que me una al grupo. Usted, que alguien aquí me mande su contacto. Es que ya la semana antepasada le dijeron. No, mándeme el contacto, porque si mandaron el contacto, Yo le envié el número de Caitlin. Yo la registré. Si la mandó el contacto, yo la registré. Bien, y ya no voy a aceptar a más estudiantes, por favor, porque yo soy muy ordenada y muy programada. Y a mí me dijeron que el retiro de inclusión era solo la primera semana. Y a cada rato los estudiantes enviando 20 y 40 veces. Entonces, hay estudiantes que dicen, profesora, por favor, inclúyame al grupo tal, y no me dicen el nombre. Otros me dicen, por favor, profesora, yo soy estudiante suyo de penal general y no me dicen qué grupo. Yo no le voy a estar detrás de ustedes. Así Sí, que profe, pero la segunda, disculpe, la segunda. uno de sus compañeros que me mande su nombre y teléfono aquí mismo en el grupo de WhatsApp. Continuamos. El tema 3, Escuela del Derecho Penal, está aquí en su libro de texto en la página 49. Se fijan aquí en la parte derecha. Ahí se desarrolla todo el tema 3, que es el tema 4 de su libro de texto. ¿En qué consiste las escuelas del derecho penal, las escuelas jurídicas penales o las escuelas jurídicas del derecho penal? Vamos primero al concepto en términos generales de lo que es una escuela. Usted conoce el término escuela, tiene varias acepciones. Una de las acepciones del término escuela es la infraestructura física del lugar donde se enseña. Usted conoce el edificio donde asisten estudiantes para recibir una enseñanza, para recibir clases. Y puede ser a nivel de docencia superior, como son ustedes, de universidad, o a nivel de primaria, por ejemplo, bachillerato. El otro concepto que hay de escuelas es desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista académico, escuela en términos generales equivale a un grupo de expertos en un área del saber científico que investigan e indagan sobre un tema y tienen un punto en común
con respecto a la forma como analizan ese tema. Eso es en términos generales lo que significa escuela desde la perspectiva de la academia. El primero era escuela desde la perspectiva de una infraestructura física. Ahora, traspolando ese concepto al área del derecho penal, escuelas jurídicas penales son aquel conjunto de expertos en el área del derecho penal que han realizado estudios, han investigado, tienen una producción literaria, es decir, esa investigación y ese análisis que han hecho en materia penal, las han plasmado en alguna obra, en libros, en investigaciones, en artículos. Y tienen un mismo enfoque en la manera en que analizan ese tema de derecho penal. Aquí es la forma como se analiza el derecho penal. Escuela Jurídica Penal, el conjunto de expertos en materia penal que han analizado, investigado, estudiado el derecho penal y tienen puntos en común sobre cómo ellos observan o qué impresión ellos tienen del derecho penal. ¿Cuáles son las escuelas jurídicas penales? Y aquí yo quiero que usted me preste mucha atención. Hay tres grandes grupos de escuelas en el derecho penal. La escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. Pero ¿qué pasa con la escuela ecléctica? Dentro de la escuela ecléctica hay una gran ramificación de subescuelas y de corrientes en materia de derecho penal. Usted encuentra ahora que si el derecho penal cuántico, que si el derecho penal simbólico que hemos estado hablando, vamos a hablar posteriormente. Todas esas son escuelas que la podemos agrupar dentro de las escuelas eclécticas porque reúnen un poco de cada una o tienen diferentes conceptos. Por eso es que yo les explicaba a ustedes que en el análisis del texto penal, en el análisis del Código Penal, nosotros no podemos ubicar y decir que el código solo refleja una escuela. No es así. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado. La ciencia ha avanzado de forma tal que para poder lograr una mejor integración del derecho penal a las necesidades de la población, tenemos que usar lo mejor de cada escuela. Profesor, entonces quiere decir que solamente son la escuela positiva, la clásica y la ecléctica. Usted va a ver una proliferación de escuelas. Cada una de ellas tienen subdivisiones. Lo que sucede es que son las tres grandes áreas en escuela en materia de derecho penal. La clásica, la positiva y la ecléctica. Del siglo XX hacia acá, todas las escuelas que han surgido las podemos ubicar dentro de la escuela ecléctica. Ecléctica, ¿qué quiere decir? Que reúne cosas de diferentes sectores. Ecléctico. Una decoración ecléctica tiene clásica, barroco, tiene minimalista, tiene escandinava, que está muy de moda, boho chic, mezcla de cosas. Esa es la ecléctica. Bien, empezamos con la escuela clásica. ¿Qué me dice la escuela clásica? Que el derecho penal al momento que establece la legislación penal, ¿en qué se debe basar, en qué se debe fundamentar
se debe fundamentar exclusivamente en la figura delictiva. Entender que para salvaguardar y proteger la convivencia pacífica de la población hay que establecer parámetros de conducta. Y ese parámetro de conducta va a implicar prohibir la comisión de algunos comportamientos. Y no solamente es el prohibir una conducta y tipificarla como delito, sino establecerle una sanción. Los principales exponentes, ahí se encuentra Francesco Carrara. A Francesco Carrara se le considera el padre del derecho penal. Usted ve a Rossi, Pesina, Feuerbach, Romanosi y Hegel. ¿Qué le indica a usted estos nombres? La injerencia del derecho penal italiano y del derecho penal alemán en el desarrollo del derecho a nivel mundial y específicamente a los países como el nuestro que tienen un sistema jurídico neorromanista llamado el sistema continental, que en palabras sencillas basamos nuestro derecho en leyes, leyes que han sido codificadas. Usted ve el sistema anglosajón, por ejemplo, Estados Unidos, la comunidad, la comunidad dentro de la Comunidad Europea, algunos países como por ejemplo está Inglaterra, que utilizan el sistema de la jurisprudencia. El juez falla en torno a la jurisprudencia. Ese es el famoso common law o el derecho anglosajón. Nosotros tenemos el continental, un derecho positivo. El juez falla en atención a lo que establece la norma penal o la norma jurídica. La positiva aquí señala que se debe tomar en cuenta las causas que giran en torno al hecho punible. Porque eso es lo que nos va a decir, nos va a determinar el nivel de responsabilidad penal y nos va a ayudar a prevenir la delincuencia. Entonces, con la positiva tenemos, por ejemplo, las causas de justificación. Las causas de justificación reflejan esto. Son situaciones que envuelven la conducta de la gente y que no le dan otra opción al individuo que incurrir en la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, jóvenes, usted está saliendo de un supermercado o de un centro comercial donde compró sus cosas, sus artículos, víveres, una estufa o un aire acondicionado que usted va a llevar para la casa, y llega un maleante a asaltarlo con un arma 9 milímetros y usted se ve obligado a defenderse. Y en ese forcejeo usted lo mata. Ahí hay una causa de justificación, siempre y cuando se contemplen los requisitos, pero ahorita ese no es el tema, solo para que veamos la escuela positiva. Y usted, entonces, se vio en la necesidad de protegerse, de defenderse ante el ataque. Y dice la ley, no incurrió en un delito porque actuó en defensa propia. Como no incurrió en un delito, está exento de responsabilidad penal. ¿Por qué allí se refleja la escuela positiva, profesora? Porque sigue el postulado que hay que buscar las causas que originaron la conducta ilícita en el agente para de esa forma poder prevenir la delincuencia. Aquí tenemos a Enrico Ferri, César Lombroso, Garófalo. César Lombroso lo usan mucho, lo estudia usted mucho en criminología,
Algunos consideran que todavía César Lombroso está vigente. Yo pienso que no. Ya eso es old fashion, ya prueba superada, porque César Lombroso hablaba que el hombre ya nacía con una predisposición a la delincuencia dependiendo de su fisonomía. Y para él, si la persona era de cabeza grande o tenía alguna deformidad, iba a ser delincuente. Y eso no tiene absolutamente nada que ver y está científicamente comprobado. Pero ojo, que tenemos algunos resabios de César Lombroso en nuestra actualidad. ¿En qué sentido, profesora? Por ejemplo, algunos expertos señalan que cuando un individuo tiene algún tipo de deformidad en su cuerpo, eso le puede generar y ocasionar algún trauma o algún complejo que puede ser utilizado por terceros en su perjuicio. Si usted ve para los directores de los centros penitenciarios, y esto es a nivel mundial, hay un perfil. Y uno de esos perfiles, como parte de ese perfil está el hecho de que la persona no tenga ninguna deformidad física. ¿Y cuál es la explicación? Va a tener que estar recorriendo el centro penitenciario, subiendo y bajando escaleras. Y debe estar en condiciones de poder subir y bajar escaleras. El segundo aspecto, va a someterse a la burla de la población penitenciaria y eso le va a disminuir su imagen de respeto ante la población penitenciaria, porque le pueden poner mote, el cojo o el manco o el tuerto. Miren, jóvenes, aquí estamos en un aula virtual de una clase de derecho penal. Y usted como abogado tiene que analizar los temas objetivamente. Objetivamente. Yo, por ejemplo, necesito utilizar el bastón en lugares retirados cuando tengo que caminar mucho y tengo mi cartón del Senadis. Y a mí me molesta cuando alguna persona majadera dice, oye, a ver, la del bastón, la coja la del bastón, sobre todo ahora que hay que hacer, antes que había que hacer esas filas largas por el COVID. Y a muchos casi les doy con el bastón por atrevidos y lisos. Pero ¿qué sucede? Que aquí en el aula de clases no podemos desarrollar los temas subjetivamente. Tenemos que analizarlos objetivamente y por eso yo les estoy aquí refiriendo lo que está señalando la doctrina. Sé que me levantaron la mano, vamos a terminar la idea y les doy paso a las preguntas. La ecléctica. La ecléctica me señala, aquí hay una proliferación de escuelas. Cada una recoge aspectos importantes, reúne de la clásica, reúne de las positivas, reúne en otros aspectos modernos diferentes. ¿Cuáles entran, por ejemplo, dentro de la escuela clásica? Y vamos aquí, la escuela ecléctica, perdón. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un cambio de posición. Un cambio de posición para poder tener mejor aquí todos los estudiantes y saber lo que me van levantando la mano. Por ejemplo, en la dogmática penal de bases políticas criminales, fíjense, síganme aquí en la página 59 del texto, en la parte izquierda. ¿Qué me dice esa base política criminal? Su mayor exponente fue Klaus Roxin. Klaus Roxin, alemán, en la década del 70, fíjense, eso fue en la década del 70 y apenas acá en Panamá estamos viendo el hilo negro. Él señala que el derecho penal necesita ser funcional, necesita ser efectivo
Y para ser efectivo, él debe tener bases de política criminal. Aquí en Panamá, mediante el decreto ejecutivo 260 del 2006, se introducen principios de política criminal. Sin embargo, no existe en nuestro país ninguna secretaría a nivel estatal de política criminal ni ningún instituto de política criminal. No es lo mismo criminología que política criminal. La política criminológica forma parte de la política criminal, así como la política familiar son ejes de la política criminal. ¿Qué es lo que nos dice la política criminal? El Estado debe indagar sobre todos los sectores de la economía, sobre los diferentes sectores que involucran la población: economía, salud, educación, el sector agrario, cultura, el ambiente. ¿Qué políticas podemos desarrollar que van a ayudar, que van a evitar que una persona incurra en la comisión de un hecho punible? ¿Y cuáles son las políticas que tenemos que asumir para reprimir al que incurre en la comisión de una figura delictiva? Así que esto no es nada más, la gente cuando escucha política criminal piensa es crear delitos y sancionarlos. No, eso va más allá. Crear posibilidades de que todas las personas puedan tener una casa digna. Ah, es que yo soy buhonera. Bien, tienen que existir proyectos para que yo como buhonera pueda adquirir una casa con el ingreso económico que me da la buhonería. Ah, es que yo no soy buhonera, yo vendo chichemes en la esquina. Bueno, yo tengo que tener una opción. Usted me va a decir, bueno, profesora, su declaración de renta no es suficiente, porque si usted lleva una declaración de renta como buhonero o como vendedor de comida ambulante o de chicheme, de empanada, de hot dog, eso que sustenta su ingreso de declaración de renta, el banco va a decir, no, usted no va a calificar. El empleo, entre otras cosas. Eso es la política criminal. Y el derecho penal debe ser funcional. Ahora nosotros vamos a ver otra corriente que está relacionada con la dogmática penal de bases político-criminales. Y Klaus Roxin introduce también el famoso funcionalismo del derecho penal. ¿Funcionalismo de qué viene? De función. Para que el derecho penal sea efectivo, dicho en palabras sencillas, sirva, debe cumplir con una función que vaya más allá de la de reprimir una conducta ilícita y la de prevenir la conducta ilícita a través de la formación de normas penales, de tipificar delitos. Por eso es que él habla de la política criminal. El derecho penal debe actuar con todos los sectores de la población, de la sociedad, con todas las áreas que involucran garantías fundamentales del individuo. La tercera escuela o tercera escuela de Carnevale, Alimena, hablan de que el delito es un ente jurídico, pero ese ente jurídico es producto de causas sociales. En la tercera escuela señala que el individuo incurre en la comisión de una figura delictiva por causas que le rodean y luego, debido a que esas causas que le rodean lo inducen a la comisión de una figura delictiva, entonces este delito, voy a pedirles que apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, ese delito que surgió por aspectos y condiciones sociales no era tomado en cuenta y solo se convierte en un ente jurídico. Ejemplos de la tercera escuela
o tercera escuela es el artículo 79. El artículo 79 del Código Penal nos habla de los aspectos que deben tomar en cuenta el juez al momento de individualizar la pena. Ahí están presentes todas las escuelas jurídicas penales a través de ese artículo. El derecho penal mínimo me dice a mí, que y su exponente es Alexandro Barata. Esto tiene un boom en la década de los 70-80. Debe utilizarse como última ratio al derecho penal. No todos los conflictos, no todos los problemas entre particulares deben llevarse a la jurisdicción penal. Obviamente estoy hablando de los temas de naturaleza penal. Y por eso usted ve que surgen las famosas soluciones alternas de, valga la redundancia, de soluciones de conflicto, situaciones alternas de solución de conflicto, situaciones alternas de solución de conflicto. Y ahí entra la mediación, la conciliación, el arbitraje, la famosa delación que usted escucha o acuerdo de pena. Eso está regulado en el Código Procesal Penal. Situaciones alternas de solución de conflicto. Eso es propio, se explica con el derecho penal mínimo. No todo lo debemos llevar a la esfera penal. ¿En qué sentido la esfera penal? De poner una sanción que incurra en una pena de prisión. ¿Me estoy explicando? Bien. Y miren que aquí yo les hablo de los subprincipios de este derecho penal mínimo en su libro de texto. Tenemos aquí la Escuela de Boloña. Y acá tenemos la Escuela de Boloña. Aquí también participa Barata, va evolucionando su derecho penal mínimo. Está Bricola. Y aquí lo que señala esta Escuela de Boloña es que el derecho penal debe tipificar figuras delictivas que en realidad respondan a las necesidades de una población, no respondan a compromisos internacionales. Yo aquí difiero con Boloña, con la Escuela de Boloña, le explico por qué. Hay figuras delictivas que al principio decían algunos penalistas en Panamá que contempla nuestro código, que es, por ejemplo, los delitos contra la humanidad, que aquí hablan del genocidio y otros delitos de lesa humanidad y otra serie de figuras delictivas. Y decían, bueno, eso es nada más aquí un relleno. Eso no es ningún relleno. Mire cómo se desata el terrorismo a nivel mundial y mire la pandemia, porque yo a la pandemia le llamo pandemia que estamos viviendo, donde no ha quedado claro todavía cómo o qué ocasionó el virus que afectó a nivel mundial, porque tenemos que estar claros que el virus existe, la afectación a la salud existe. Lo que no ha quedado claro es qué le originó. ¿Se fija? Entonces, hay figuras delictivas que aun cuando pareciera que en un principio son producto de compromisos internacionales, a la larga es una necesidad para el país, porque hay figuras delictivas que pueden iniciarse en el exterior, pero que tienen su resultado final en Panamá. Tenemos la escuela técnico-jurídica neoclásica o dogmática. Mire la gran afluencia aquí también de italianos y de alemanes. Bongieri, Petrocelli, Carneluti, Binding, Mesger, Belli, Mancini, Antolicei.
Aquí tiene aspectos también de la escuela positiva y van modificando. Por ejemplo, aquí hablan del delito. El delito es un ente jurídico. ¿Qué quiere decir cuando hablamos que es un ente jurídico? Es la violación o irrespeto a la prohibición que establece una norma jurídica penal. Pero además de eso, esa figura delictiva tiene aspectos o causas o factores criminógenos que lo han originado. Factores criminógenos que usted da en criminología de orden endógenos y de orden exógeno. De orden endógeno están involucrados con el aspecto interior de un individuo, su salud física, su salud mental. Aspectos externos, por ejemplo, la familia, la fragmentación de la familia, su desintegración, los movimientos migratorios. Hay algunos que hablan del estado civil de la persona, que los solteros incurren en mayor figuras delictivas que los casados. Hablan también de los medios de comunicación, su influencia en la comisión de la figura delictiva, las religiones, entre otras cosas. Y esta teoría, esta escuela técnico-jurídica, neoclásica o dogmática, hace énfasis en que eso hay que estudiar. Luego tenemos aquí la orientación científico-social. La escuela, de orientación científico-social nos habla que nuestro derecho penal, esas normas, para que surtan efecto, la constitución de una figura delictiva tiene que ser producto de una investigación científica que obviamente aquí no se da. Miren, jóvenes, la creación de cada norma, dependiendo de la naturaleza jurídica de la misma, tiene una técnica legislativa. Existe la técnica legislativa penal. A través de esa técnica legislativa penal se explica cómo debe estar estructurada la norma penal, qué enfoque debe tener el ordenamiento jurídico penal, cómo debe de ser diseñado su tipo penal. Aquellos que quieran ampliar el tema sobre la técnica legislativa penal pueden irse a mi canal de YouTube y poner técnica legislativa penal y le va a salir la clase. Tenemos la correccionalista. La correccionalista habla que yo debo fijarme principalmente en el delincuente y después que me fijo en el delincuente, me fijo en el delito. ¿Para qué? Para poder que al momento que se impone una sanción, esa sanción pueda cumplir su finalidad, porque el derecho penal, parte de su finalidad la cumple a través de la imposición de una pena, porque teóricamente se impone una pena para permitirle a la gente, que se le llama también sujeto activo victimario, que medite sobre la conducta ilícita que llevó a cabo, medite sobre el error de incurrir en ella y se le dé una oportunidad de rehabilitación y de resocialización. Pero ya sabemos que eso desde el punto de vista teórico. Hay figuras delictivas jóvenes que no van a resocializar por los mejores programas que sean al victimario. Y una de esas figuras delictivas son aquellas que atentan contra el pudor y la libertad sexual, contra la integridad sexual, la libertad sexual, el pudor. El violador jamás se va a resocializar, y menos si es un pedófilo o es un pederasta. El derecho penal garantizador que les tengo acá. Aquí hablan que en realidad la función de ese derecho penal y que debe ser reflejada en cada norma jurídica penal es de garantía penal. Cada artículo
donde se tipifica una figura delictiva se convierte en una garantía penal del bien jurídico que protege esa figura delictiva. Cuando hablamos del delito de homicidio, cada uno de esos artículos se convierte en una garantía penal del bien jurídico identificado como la vida. ¿Qué nos habla el derecho penal del enemigo? Bueno, esta denominación del derecho penal del enemigo, el derecho penal del enemigo, habla, jóvenes, de algo que yo siento que ya se fue a los extremos. ¿En qué sentido, profesora? Aquí lo que señala es que el derecho penal protege tanto a la víctima como al victimario. Y eso tiene que ser así. ¿Por qué eso tiene que ser así, jóvenes estudiantes? Simple y sencillamente porque hay un principio constitucional que señala que la norma tiene que ser igual para todos. A todas las personas hay que garantizarles sus derechos. Además, nuestro derecho penal tiene un corte humanista y señala que el contenido de los derechos humanos presentes en el Código Penal no excluye de otras normas que contemplen protección a los derechos humanos. Y la Constitución nos habla a nosotros que Panamá acepta, adopta el derecho internacional, es decir, todos esos pactos, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la ley, forman parte de la ley de la República aquí en Panamá y pueden ser utilizados. Entonces, por eso, y porque nuestro derecho penal recoge lo que es el principio de constitucionalización y el control de convencionalidad, que ese derecho penal tiene que proteger los derechos de la víctima y del victimario. Que hay figuras delictivas que, Dios mío, ¿cómo se le va a dar oportunidad a esa persona sabiendo lo que hizo? Pero eso es lo que dice el derecho. Entonces, por eso habla el derecho penal del enemigo. Ahora, ¿qué pasa con el funcionalismo? Y le dije que el funcionalismo estaba relacionado con la Escuela Dogmática Penal de Bases Políticas Criminales. El funcionalismo que lo introdujo Klaus Roxin nos habla de que la existencia del derecho se basa en la funcionabilidad que éste tenga, en qué tanto es efectivo. Y ya yo se lo mencioné, se lo expliqué hace un rato. La teoría de la imputación objetiva o jurídica propia del finalismo. Esa escuela finalista es desarrollada por Hans Welzel, un alemán. ¿Y qué es lo que dice él con la escuela finalista? Él señala que hay que tomar en cuenta la intención con la cual el sujeto activo originó o inició el acto ilícito. Si se mantiene, si se puede mantener hasta el final de su comisión. Y por eso él habla de la imputación objetiva o jurídica. El agente, si entiende la magnitud de lo que hace y el riesgo que ese comportamiento le puede ocasionar, que lo tiene que prever y tener una respuesta a lo que puede suceder. Entonces habla del riesgo jurídico. Yo guío vehículos a motor, manejo. Yo tengo que entender que todo vehículo a motor es un arma en potencia. Entonces debo saber que yo no debo ingerir bebidas alcohólicas cuando manejo. O si estoy bajo los efectos de algún medicamento o tratamiento que me va como a adormecer, a letargar y no voy a estar
con todos los sentidos puestos para poder advertir el peatón que se cruzó, el carro que se interpuso, que cambió rápido la luz, que está lloviendo y que estoy manejando por curvas. ¿Se fija? Y tomo las medidas necesarias para prevenir el accidente. ¿Con qué intención yo inicié mi conducta? Y esa teoría de la imputación objetiva o jurídica propia de la escuela finalista que presenta nuestro código, que tiene un enfoque mixto, dice que producto de ese concepto, mi tipo penal, y por eso yo no estoy de acuerdo con esta escuela, puede advertir de antemano qué conductas pueden ser llevadas a cabo con dolo, es decir, con intención, y cuáles conductas con culpa, es decir, sin intención. Y eso es ponerle una camisa de fuerza al tipo penal, porque ¿qué es en realidad lo que me va a indicar a mí? La intención del individuo, la forma como se llevan a cabo los actos idóneos. ¿Qué es ese acto idóneo, profesora? El que me puede llevar al resultado del delito. Por ejemplo, siempre pongo el homicidio porque eso es lo más fácil para entender. Yo quería privar de la vida a Caitlin. Quería matarla. Y ya yo sé dónde trabaja Caitlin y yo le estuve dando seguimiento a Caitlin. Todo eso que está indicando la intención que yo tenía de matarla. Ajá. Ya yo sé que ella trabaja por Telefónicas, Tigo, y ahora no es Movistar, en Costa del Este y en un paraje solitario. Ajá. Yo digo, bueno, yo puedo. Ella sale a las 3 de la mañana, atraviesa un pajonal para ir a la vía principal. Yo puedo ir con el carro, la atropello, nadie me va a ver y salgo corriendo. Miren todo lo que estoy tramando. Inicié con esa intención. Cuando yo estaciono mi carro a esperar a que Caitlin pase, aprieto el acelerador y cuando yo veo a Caitlin que está volando, dando vueltas en el aire, digo, me llevo la mano a la cabeza y digo, ¿qué hice? Esto no valía la pena. Freno, rápido me bajo del carro, la subo al carro y la llevo al hospital más cercano. O llamo a la ambulancia, o llamo a la policía y voy corriendo y la llevo al hospital más cercano. ¿Qué pasó allí, jóvenes? Mi acto idóneo, la forma como yo realicé mi acto idóneo me están indicando al principio que yo tenía la intención de matarla, pero al final algo ocurrió que ya ese no fueron mi deseo y puede ser que cuando yo llego con ella al hospital, ella fallece. Entonces yo no puedo ponerle al tipo penal una camisa de fuerza que él me señale y me diga que puede ser con dolo y que puede ser con culpa. Porque todo va a depender del acto idóneo, de la forma como yo vaya llevando a cabo los actos. La escuela de la política criminal o sociológica se la expliqué y miren con todo lo que va relacionada. Ahora, el derecho penal cuántico o pacífico, y esto surge de la física cuántica. Y lo desarrolla un jurista mexicano, la Academia Penal Mexicana. Esto de la física cuántica, y esto viene de la física cuántica, implica nosotros, cada ser humano está conformado por una serie de moléculas, de átomos, de células, y varían entre cada uno de nosotros y nos hace tener una percepción de las cosas distintas. Puede ser, por ejemplo, que Andrés me esté viendo y vea la foto que yo tengo detrás y él diga, la profesora me está dando clase. ¿Quién te da penal? No, la doctora Julia Sáenz, pero mira que ella da las clases desde Nueva York.
¿Por qué? Porque no, ahí se ve que ella está en una ventana, en la habitación donde ella está, hay una ventana y se ve la parte de la ciudad de Manhattan. Caitlin puede decir, a mí me da pena la profesora Julia Sáenz, la doctora Julia Sáenz, y ella me está dando clases desde calle 50. Y yo como que veo ahí un edificio que está como cerca del Credit Corp Bank. Y puede ser que llegan donde Kevin y que, sí, la doctora Julia Sáenz es mi profesora de penal. Mira que ella siempre tiene un mural, una foto de México, porque ella vivió 11 años en México y estudió en la UNAM y siempre habla de México y tiene allí Paseo de la Reforma. Y va donde Milagros y le dice, mira, la doctora Sáenz ya me da clase y siempre tiene una foto de los Estados Unidos, de Nueva York. A mí me parece que la profesora es de allá y por eso como que extraña y por eso tiene la imagen. ¿Se fijan? Diferentes personas ante una misma imagen que han dado opiniones distintas. Alguna le pegó, le atinó, otras no le atinaron. El derecho penal cuántico dice eso. ¿Por qué ocurren las figuras delictivas? Por la apreciación o la forma que tiene el individuo de observar la vida y cómo dar respuesta ante situaciones que se le presentan. Y les pongo otro ejemplo. Fíjese, vamos de lo más sencillo, de la imagen que está detrás de mí, que es mi amado Nueva York, Manhattan, al ejemplo más confuso, explicando el derecho penal cuántico. Nosotros daremos en su momento, dentro de las causas de justificación, la legítima defensa putativa. ¿Qué es la legítima defensa putativa? La persona está convencida que está ante un peligro y se tiene que defender. Una hija que vive sola en la ciudad en su apartamento, la mamá que vive en el interior la llama y le dice, hija, me mandaron a hacer unos análisis. Y esos exámenes solo lo hacen en el Hospital Punta Paitilla en la ciudad de Panamá. Así es que yo voy a viajar de Changuinola en Bocas del Toro a la ciudad de Panamá. Pero yo no me quiero ir, no quiero viajar el mismo día para no estar estresada. Yo me voy a ir el día antes. Ese examen me lo van a hacer el lunes, así que yo me voy a ir el día antes, el domingo. Yo el domingo llego a la casa, descanso, no te preocupes. Yo tomo un taxi cuando llego al aeropuerto. Yo tengo las llaves del apartamento, llego, abro, descanso. Tú haz todo lo que tú tengas que hacer. Bien, la hija le dice que sí, que está bien, mamá, tú tienes la llave. Yo me despreocupo porque yo tengo ese fin de semana que hacer muchas actividades. La mamá, que la está escuchando, una comadre, madrina de la hija, le dice, oye, pero ¿por qué te vas a ir el domingo? Oye, vente conmigo el sábado. No, pero mira, que es que yo tendría que pagar recargo, no te preocupes que yo te lo pago. Vienes conmigo el sábado, vamos a donde el apartamento de tu hija. Después que te instalas allí, vienes conmigo a mi casa. De ahí no te voy a enseñar, mira, un restaurante buenísimo que hay en el Causeway. Y así ya tú vas a estar hasta más descansada y relajada. La mamá trata de llamar a la hija, no la consigue, no le deja mensaje de voz, dice, voy a darle una sorpresa y le voy a llevar aquí unos regalitos. La señora llega el sábado, la hija no está en el apartamento. ¿Qué sucede? Que la hija
como tenía una actividad deportiva del trabajo, llega a la casa tardísimo en la noche, casi de madrugada, y ella piensa que está sola, que no hay nadie en su apartamento, porque ella está esperando a su mamá, ¿cuándo? El domingo, después del mediodía. Cuando ella llega a su apartamento, ella siente que hay algo extraño porque escuchó un ruido. La mamá se levantó, se tropezó. Dice, nada, yo no tengo gato, yo no tengo perro, aquí no hay ninguna persona que yo haya dejado que me esté esperando. Este es un ladrón que entró. Y ve una sombra que pasa de un lugar a otro y era la mamá entrando al baño. Ella saca el arma de fuego, no prende la luz, dispara. Cuando ella prende la luz, ¿a quién le disparó? A la mamá. Muerta la mamá. Ahí hay una legítima defensa putativa. Allí entra el derecho penal cuántico. ¿Qué pasó con ella? La forma de juzgar, de ver, de analizar e interpretar una situación que estaba confrontando. Ella no iba a decir son los espíritus, aquí tengo a los Yompi Yompi, o tengo los muñequitos Puya Puya que llegaron aquí a asustarme. No, ella no pensó eso. ¿Qué piensa la persona inmediatamente? Un ladrón. Ese es un ejemplo del derecho penal cuántico o pacífico. Esta particularidades del derecho penal, el tema 4. Aquí tenemos 3 aspectos importantes. ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Y eso está en la página 65 de su libro de texto. El tema 4, particularidades del derecho penal. Fuentes del derecho penal, la ley. ¿Qué se señala? ¿Qué señalan aquí principalmente? Que la fuente única del derecho penal es la ley, porque se basa en el artículo 31 de la Constitución, que dice que solamente la ley puede originar la creación de un delito. Eso está bien. Sin embargo, yo voy más allá. Yo diría que la fuente directa del derecho penal es la ley, pero que existen fuentes indirectas de la cual va a tomar acción el derecho penal para desarrollarse. ¿Cuál de ellos es? Por ejemplo, la historia, la evolución de la sociedad. Se desarrolla todo el sistema de internet, los sistemas informáticos. Eso da paso a que tenemos que regular sobre la seguridad informática. Por decir un ejemplo. El derecho penal como ciencia, ya nosotros esto lo explicamos. El derecho penal como ciencia implica que el derecho penal tiene objeto de estudio y tiene método de estudio. Discúlpeme, Sarita. Un poquito de agua, por favor. Discúlpenme, que es que se me olvidó ponerme aquí en el estudio con mi agua y se me ha resecado el agua. Bien, la garganta. Entonces, el derecho penal tiene objeto de estudio y método de estudio. El objeto de estudio ya vimos, el delito, la ley penal, las consecuencias jurídicas del delito y el delincuente. Yo soy de las personas que piensan, con el perdón de los criminólogos, que tengo grandes y maravillosas amistades que son criminólogos y hemos tenido grandes, fuertes tertulias sobre este tema. La criminología en algún momento va a ser absorbida en su totalidad por el derecho penal. ¿Por qué? Porque la criminología desarrolla la teoría del delincuente. Ve y analiza las causas por las cuales el hombre delinque. Y eso lo desarrolla el derecho penal. Eso también lo desarrolla el derecho penal. Eso también lo desarrolla el derecho penal. Bien. Y qué mejor que el derecho penal que está cimentado
para poder identificar, para poder tipificar una figura delictiva, hay que hacer todo un estudio poblacional. Por eso me interesa que estudie la técnica legislativa penal. Luego tenemos el derecho penal y su relación con otras ciencias y disciplinas. El derecho penal se relaciona, con todas las ciencias que forman parte de las ciencias jurídicas. El derecho penal se desarrolla, por ejemplo, con la medicina. Dentro de la medicina, gracias, Ari. Dentro de la medicina, el derecho penal guarda una relación directa con la psiquiatría. ¿Por qué con la psiquiatría, profesora? Muy sencillo. La psiquiatría estudia las enfermedades mentales. El derecho penal tiene que saber si una persona al momento que cometió el hecho punible está en pleno uso y control de sus facultades mentales. Esto le va a convertir en imputable. Esto va a hablar de su imputabilidad. Y esto va a decirle al juez si él puede responder o no por la comisión del hecho punible, si puede ser objeto de ser sometido a la imposición o implementación de una pena. Por ejemplo, el endocrino, la endocrinología. Nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, estamos conformados por hormonas y las hormonas ejercen una influencia directa en nuestro comportamiento. Caso de la menopausia en las mujeres, la andropausia en los varones, el periodo de puerperio, cuando la mujer acaba de dar a luz, la mujer, uno queda todo extenuado después de un paritorio, así sea natural o por cesárea. ¿Y qué sucede? Explican los expertos que todo el mundo llega a hacerle carantoñas al bebé y le llevan regalitos al bebé y ¡ay, qué bonito! Y no se fijan en la mujer. Nadie dice que ¡ay, qué linda te ves! Cuando uno está recién dado a luz, que va a estar uno bonito, uno está ahí todo estrampado, tirado en la cama. Y a muchas mujeres eso les genera ansiedad y tienden a matar. Yo no estoy diciendo que esa es la regla, no. Hay excepciones que son esas mujeres que tienden a privar de la vida a el bebé recién nacido, a su propio hijo. Sienten ese rechazo en ese periodo del puerperio. ¿Por qué? Los médicos explican producto de la influencia en ellos, de ese descontrol hormonal que hay. Ha salido de usted un ser que trajo un aumento y descontrol en sus hormonas. Por eso que usted escucha la depresión posparto. Hay mujeres que nunca la superan y siempre sienten un rechazo hacia ese hijo. Y así nos pudiéramos ir relacionando con todas las áreas de la medicina, pero les cito esas principales. Está, por ejemplo, la psicología. Con la psicología no se estudia ningún tipo de enfermedad en el individuo, sino su comportamiento, la forma como él interactúa con las demás personas. Se analiza la personalidad. Entonces la psicología le va a decir, bueno, eso es propio de las personas con esas características. Es una persona violenta, es una persona con tendencia a, usted ha escuchado a los psicólogos, la persona no tiene ningún padecimiento mental, pero tiene trastornos en su personalidad. Por ejemplo, el derecho procesal.
El derecho procesal implica sola y exclusivamente el procedimiento a través del cual se piensa restaurar un bien jurídico que ha sido transgredido. En materia penal está el derecho procesal penal, se interpone una acción penal y se inicia un proceso. Con el derecho civil tomamos elementos para la hermenéutica legal, la forma como interpretar las normas. Con el derecho laboral, por ejemplo, en las relaciones laborales, obrero-patronales, cuando no se cumple con lo que establece la norma y sobreviene un homicidio. Ahí está en construcción un edificio y del piso 20, del andamio 20, se viene abajo un trabajador. Cayó al piso, muerto. Hay un cadáver. Hay que deslindar si fue homicidio o no. Y si fue homicidio, si fue doloso o si fue culposo. ¿Cuándo no va a ser un homicidio? Bueno, pudo haber sido que le dio un mareo, la persona estaba enferma y se cayó, o simple y sencillamente, no vamos a poner ese porque se le puede confundir con lo que le voy a explicar, pero hubo un temblor. Hubo un temblor. O estaba una máquina retroexcavadora y no se fijó y socavó un poco las bases donde estaba el andamio y el andamio se vino abajo. Pero, por ejemplo, si fue que el trabajador se vino abajo porque no tenía el arnés, no tenía el casco, no tenía los guantes. ¿Y por qué no tenía los guantes? Porque el empleador que está obligado a darle los insumos nunca se los dio. Homicidio culposo. Entra el derecho penal, pero el derecho penal tiene que preguntarle al derecho laboral, al derecho de trabajo, oye, hello, ¿qué dicen las normas de trabajo? ¿Qué dice el Código de Trabajo en cuanto a la obligación del patrono con su trabajador? ¿Esos insumos lo tenía que comprar él o se lo tenía que dar la empresa? No se lo tenía que dar la empresa. No se los dio, ¿por qué? Para ahorrarse plata. Homicidio culposo. Ah, la empresa se los dio, pero ¿qué pasó? Él los vendió o no le daba la gana de ponérselo. No hay homicidio. Nadie tiene responsabilidad. La responsabilidad fue la del mismo muerto. Y muerto se quedó. Y así, por ejemplo, el derecho internacional, con todas estas normas internacionales que regulan derechos humanos. El derecho agrario, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prescripción en las tierras, la invasión de tierra, usurpación de las tierras. El derecho fiscal, para conocer cuáles son los impuestos que señala la ley. Y no es que el funcionario está estableciendo impuestos que la ley no contempla. Por favor, silencien sus micrófonos. Karen. Medicina legal, por ejemplo. Aquí están los informes de necropsia. Lo que van a decir cuándo murió la persona y de qué murió en realidad. La criminología, porque les va a decir las causas por las cuales el hombre delinque. La sociología va a ver cuál es la conducta de esa población, su conducta criminal y cómo actúa el hombre en sociedad. El último tema, que es el de los derechos humanos en el derecho penal, y están en la página 69 de su libro de texto, involucra dos principios, que se los digo rapidito. Principio de constitucionalización del derecho penal y el control de la convencionalidad del derecho penal. ¿Qué es lo que le dice a usted el principio de la constitucionalización del derecho penal? Que el derecho penal debe, en el desarrollo de sus leyes, contemplar los principios básicos que para tal efecto establece la Constitución. ¿Dónde? En el título tercero, derechos y deberes individuales y sociales.
¿En qué parte dentro de ese título? En el capítulo primero, garantías fundamentales. Si hay algún artículo del Código Penal que va en contra de lo que ahí dice, se puede declarar, solicitar que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y por ende de esa ley o de ese código. Eso es el principio de constitucionalización del derecho penal. Acuérdense de la pirámide de Kelsen, que la jerarquización de las normas en la punta, en el vértice de ese triángulo, de esa pirámide, está la Constitución. La Constitución rige los lineamientos que deben ser desarrollados al momento que se van a crear las leyes, y la ley penal no es una excepción. Y el control de convencionalidad. ¿Qué me dice el control de convencionalidad? Nuestro derecho penal debe contener, el Código Penal, principios y derechos humanos establecidos en la Convención Americana o Pacto de San José. Convencionalidad viene de Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Esto para efectos de América Latina, no para efectos de Europa. Ahora sí, vamos a cerrar aquí. Paola, perdón, María Fernanda estaba preguntándome y había otra persona también que me preguntaba. A ver. No, profesora, yo le quería preguntar sobre cuál era la persona con la que usted dijo que estaba en desacuerdo, que propuso de que la morfología de la persona tenía que ver, pero ya lo busqué y es Ernst Kretschmer, ¿no? No. Ernst Kretschmer desarrolla una clasificación del delgado. Él habla exclusivamente del delgado o del gordo, del alto de bajo. César Lombroso hablaba que hay una predisposición de acuerdo a la fisonomía del individuo, si sufría de alguna deficiencia física o psicológica, si la persona tenía alguna discapacidad o algún tipo de enfermedad. ¿Qué hace Kretschmer? Kretschmer desarrolla lo de César Lombroso hablando, y usted ve ahí el pícnico, el atlético, él habla no de si tiene alguna deformidad, como decía César Lombroso, sino las personas que, según Kretschmer, somos gorditas, nos denominan pícnico, y entonces somos el bullanguero, el que siempre anda riéndose, pero somos impulsivos. Es decir, viene Carlos y me grita y yo le doy una cachetada. No necesariamente porque yo sea gordita, le voy a dar una cachetada a Carlos porque me grite, que es lo que puede ocurrir. Pero de repente yo le digo, oye, Carlos, ¿y por qué tú me estás gritando? Tú estás como loco, ¿qué es lo que te pasa? ¿Ve? ¿Se fija? Ellos ya predisponen. El leptosómico, ¿cuál es el leptosómico? La persona alta y delgada. ¿Qué dice del leptosómico de las personas delgadas? Todo lo analizan y pueden llegar sorpresivamente y matar a un individuo. ¿Usted cree que porque la persona está delgada va a matar a cuanta gente se le presente? No. ¿Se fija? No, incluso ellos hablan de que, bueno, es como la biología criminal, de que no las personas con disposición a hacer delitos son las que los llegan a hacer, sino aquellas capaces de no frenar los impulsos. Bueno, la persona que no es capaz de frenar los impulsos es la que está predispuesta a la comisión de una figura delictiva. ¿Y por qué está predispuesta a la comisión de una figura delictiva? Porque no puede frenar sus impulsos. Es como el ejemplo que yo les decía. Yo soy la profesora, ustedes los estudiantes.
Aquí yo creo que la que tiene mayor edad, por razones obvias, soy yo, puse la mamá de ustedes. Primero, por ser la profesora. Segundo, por tener más de 20 años de edad que ustedes. Mi comportamiento no puede ser igual al de ustedes. ¿Me estoy explicando? Aún cuando yo sea rolliza, me gusta más rolliza. Kresh me diría no. Ella ya, por esa fisonomía, ella no va a tener en cuenta que es la profesora del curso, ella no va a tener en cuenta que es mucho mayor que los estudiantes, y entonces ella se puede enfrascar en una pelea a golpes con un estudiante y revolcarse en el piso. Me estoy yendo obviamente a unos ejemplos chuscos. ¿Estamos claros, María Fernanda? Muy buena tu intervención. Bien, había levantado otra persona la mano. A ver, Andrés, dime, hijo. Profe, sí, mire, es que anteriormente en mi clase respectiva de criminología hice esa pregunta y me referenciaron hacia usted, pues, o la que me corresponde con derecho penal. Yo pregunté acerca de la figura del ¿cómo le explico? Del delito llamado femicidio, y yo preguntaba también sobre el feminicidio, o sea, esa variación, ¿qué diferencia hay o algo así? Porque yo pregunté a mi profesor y me dice, no, que bueno, yo considero sí, pero mejor preguntar a tu profesor de penal, ¿verdad? Bien, mira, te voy a decir que la única profesora de penal que apoya el feminicidio y que tengo hasta libro de feminicidio soy yo. En el Departamento de Derecho Penal ninguno está de acuerdo con el feminicidio. Y te voy a explicar. Hay una diferencia, y la primera que trajo la diferencia entre femicidio y feminicidio aquí fui yo, que ahora ya otros lo están usando. El término apropiado es feminicidio. ¿Por qué? Porque feminicidio, sin la N, solo femicidio, solamente implica privación de la vida de la mujer por su pertenencia de género y producto de relaciones desiguales de poder. Quiere decir que esa pertenencia de género y producto de relaciones desiguales de poder pueden originar un feminicidio producto de una violación carnal, producto de una violencia doméstica. ¿Me estoy explicando? Bien. Feminicidio es un término que involucra todos los aspectos que conllevan esta figura delictiva. Implica, por una parte, el privar de la vida a una mujer dentro de una relación desigual de poder, en el cual la mujer se encuentra en posición de desventaja debido a su pertenencia de género. Y el otro aspecto de esa figura delictiva implica o se da cuando el Estado no provee de los mecanismos legales, jurídicos, legales suficientes, necesarios para proteger a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre. Tercer aspecto que contempla el feminicidio es cuando el Estado sí contempla, sí tiene las normas penales, las normas jurídicas de protección a la mujer, sin embargo, el Estado a través de sus funcionarios públicos no las ejecuta, no las cumple, aún sabiendo de su existencia, aún sabiendo que es su obligación, que está dentro de sus funciones, aplicarla, las desconoce, le da la ventaja a la contraparte, que generalmente es un varón. ¿Estamos claros? Sí, profe. Y una última cosa. Ajá, dime. Ah, bueno, usted iba a continuar con el tema. No, Pues yo dime, le iba a dime. bueno.
era pues, yo tenía, no es una pregunta de la clase como tal, que quisiera consultarle unas cosas que tengo acá, aparte de la universidad. No sé si usted me permite por dónde, en qué medio, sea correo electrónico o WhatsApp, preguntarle algo aparte que obviamente quedaremos en confusión todos si yo lo chateo en el grupo del salón, porque no tiene nada que ver. Esto, ¿me lo puede hacer por el correo electrónico? ¿O me puede Ok. hacer la pregunta en el WhatsApp privado? Gracias. Cualquiera de los dos. Bien. Entonces, fíjese, con ese feminicidio, utilizando el ejemplo de Andrés, algunos dicen que ese es derecho penal simbólico, ese no es derecho penal simbólico. Ahí estamos hablando de una escuela del funcionalismo, la funcionalidad del derecho penal. Tiene que tener normas efectivas. Muy bien, jóvenes. ¿Quién más tiene otra pregunta? Con esto hemos culminado el módulo 1 de Derecho Penal. Y yo estoy interesada en que nosotros veamos este estudio del código Voy aquí a compartirles pantalla. Un momentito. Un momentito. No entremos en pánico, corran. Bien. Vamos a compartirle para que ustedes vean, porque hay siempre gente que está haciendo paseos mentales. Miren, muchachos, mi sitio web, me voy a publicaciones. Esta vez no les estoy diciendo que a cursos virtuales, a publicaciones. Mi diagramador tiene que subirlo allá. Mire aquí, al lado de su libro de texto está Estudio del Código Penal y está Diccionario de Derecho Penal. Estos tres son su libro de texto. De estos dos les hablé que se iban a publicar. ¿Se acuerda? Bueno, vamos al estudio del Código Penal. En este libro, nosotros vamos a ver aquí la estructura, no vamos al Código Penal, la estructura del Código Penal. Profesora, pero se olvidó que íbamos a hablar unos estudiantes, no se me ha olvidado nada. La otra semana, la primera clase va a ser práctica. ¿Y qué va a hacer usted? Usted ahora va a pulir ese artículo para ver las escuelas del Código Penal, ya con la charla que le he dado y utilizando el código este. Nosotros culminamos, antes de irme a esto, aquí sí me voy a cursos virtuales. Y me voy al módulo general, a Derecho Penal General, para que veamos los módulos. Está viendo todo, ¿verdad? Sí, profesora. Bien. Culminamos aspectos fundamentales del derecho penal, este primer módulo. Y ya están todos los segundos parejos. Y vamos al módulo 2, teoría de la ley penal. Ese módulo 2 de teoría de la ley penal, que en realidad lo empezamos el lunes 26 de abril al viernes 14 de mayo. Aquí nosotros vamos a ver la ley penal panameña, vigencia de la ley penal en el tiempo,
aplicación de la ley penal en el espacio, la extradición y aplicación de la ley penal en las personas. Esto que está aquí nos conduce a que nosotros empecemos el estudio del Código Penal. No quiere decir que nosotros no vayamos a estudiar, no vayamos a continuar con nuestro libro Derecho Penal Panameño. No, aquí también tenemos la teoría de la ley penal panameña. Mire, la ley penal panameña, el 6, estructura, clasificación, interpretación, concurso aparente de leyes, vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio, la extradición, la aplicación de la ley penal en la persona, del tema 6 al tema 10. Pero vamos a entrar al estudio con la teoría de la ley penal. Hay gente que se está durmiendo, aquí tienen esos ojos que se le van para atrás. Estudio del Código Penal, por eso es que no quiero que pongan sus fotos. Yo los quiero ver a ustedes. Usted se imagina qué rico sería que yo pudiera ponerme aquí así, miren. Imagínese que yo me ponga así. ¿Qué le parece a usted? ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría, Carmen? No, profesora. ¿Verdad que no? Usted quiere ver a la profesora con su imagen de Nueva York. Lo mismo yo quiero verlos a ustedes. Bien. Entonces, nosotros entramos aquí al estudio del Código Penal. Mire que este es de abril de este año, este libro. Y el diccionario también, aprovechenlo. Esto lo hice con mucho amor para los estudiantes, ¿eh? Pensando en cómo usted puede aprender mejor el Código Penal. Introducción al estudio del Derecho Penal, estudio del Código Penal modelo 1, estudio del Código Penal modelo 2, análisis de casos prácticos. Yo le voy a dejar para que usted lea la página 60, análisis de casos enfocados al derecho penal general. Aquí están círculos de lectura para el estudio del derecho penal. Anexo, el Código Penal. ¿Qué pasa con mi Código Penal? Vamos a ver la estructura. El Código Penal panameño es la ley penal panameña. Cuando yo les hablo de la teoría de la ley penal, cuando yo les hablo de la aplicación de la ley en el espacio, la aplicación de la ley en el tiempo, la aplicación de la ley en las personas, le estoy hablando del Código Penal. Y en el Código Penal se junta la dogmática jurídica penal con las figuras delictivas, con los delitos. Mi Código Penal, ¿cuál es su estructura? Mi Código Penal está estructurado en libros, en 2 libros. Un libro primero que se denomina la Ley Penal en General y que corresponde al estudio del derecho penal general. Y un libro segundo, mírenlo acá, que se denomina los delitos, que esto corresponde al derecho penal especial, y aquí vamos a estudiar cada una de las figuras delictivas o el 95% de las figuras delictivas presentes en Panamá, porque hay otro 5% que están en normas. Bien, normas jurídicas. ¿Cómo está estructurado cada libro? Cada libro está estructurado en títulos
los títulos en capítulos y algunos capítulos en secciones. Mi libro primero, que se denomina La Ley Penal en General, contempla 6 títulos y un título preliminar. El título preliminar contempla 2 capítulos. Capítulo 1, postulados básicos. Capítulo 2, garantías penales. ¿Usted se acuerda de los principios que nosotros hablamos? Los principios internos y los principios externos. Aquí están parte de los principios internos. El título preliminar me reúne los principios internos del Código Penal. Mi título primero me habla de la aplicación de la ley penal y está estructurado en 3 capítulos. Nosotros tenemos que conocer el código para poder analizarlo. Usted no puede andar como papagayo. El artículo fulano dice ta, 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 ta. No. Y cuando le dice explíqueme el contenido, no sabe. Los códigos tienen índice, por eso usted no se lo tiene que aprender de memoria, porque tienen índice. Y los códigos van cambiando. Usted lo que debe saber es analizar el contenido del artículo. Mi título primero me habla de la aplicación de la ley penal. Tiene 3 capítulos. Vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio, aplicación de la ley penal a las personas. ¿A qué le suena eso? ¿Usted dónde ha visto esos 3 temas, Carlos? Estos 3 temas que hay aquí, ¿usted dónde lo ha visto? Y que yo he visto eso en alguna parte ya. Karen. Profesora, si no me equivoco, son los temas del módulo 2. Bien, en su módulo, los temas. Fíjense, porque los desarrolla nuestro código. Vigencia de la ley penal en el tiempo, en el espacio de la persona. ¿Qué quiere decir? La profesora en mi libro de texto me desarrolla la doctrina. Pero esa doctrina yo la tengo que aterrizar en el código, en la ley penal. ¿Cuál es la ley penal? El código. El título segundo me dice hechos punibles y penalmente responsables. Tiene 8 capítulos. Capítulo primero, hechos punibles. Capítulo segundo, acción. Capítulo tercero, el dolo, culpa y sus excepciones. Capítulo cuarto, causas de justificación. El quinto, imputabilidad. El sexto, eximentes de culpabilidad. El séptimo, autoría y participación. Aquí el octavo, formas imperfectas de realización del delito. Esto es la tentativa. Aquí yo voy a ver qué es un delito según la ley penal. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito? Profesora. Acá entramos en otro módulo, que es el dolo, que es la culpa, que son las causas de justificación. El título tercero me habla de las penas y tiene 7 capítulos. Las clases de pena, el capítulo 2, penas principales y su ejecución, pena sustitutiva, pena accesoria, la aplicación e individualización de las penas, la unidad y pluralidad de hechos punibles, circunstancias agravantes y atenuantes. El título cuarto, suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena. Todo esto ya aquí el juez individualizó la pena. ¿Cómo la va a individualizar? Hay 5 capítulos. Capítulo primero, suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ya aquí se dictó sentencia. Reemplazo de penas cortas, ya se dictó sentencia. Libertad vigilada, ya está la persona en el centro penitenciario. Aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal. Libertad condicional. El título quinto me habla de la extinción de la pena. Hay 2 capítulos, causa de extinción
tiempo de la prescripción. El título sexto, medidas de seguridad. Hay 2 capítulos, clase de medidas de seguridad, personas que responden civilmente. Y hay un libro segundo que me habla de los delitos. Allí me enumera, me hace una clasificación de la figura delictiva. Y la clasifica también por títulos. Los títulos es una forma de clasificar la información que está en cada libro. Profesora, disculpe, me voy a retirar porque tengo otra clase. Disculpe, hasta la próxima semana. ¿Quién me habló? María Fernanda, cuando Fernanda. así se van saliendo, ya yo voy a suspender porque me interrumpen y se me va el hilo de la clase y ya yo vi que hace 3 minutos que se acabó la clase. Entonces, aquí vemos la clasificación de la figura delictiva. Esta clasificación de la figura delictiva, el número del título me indica la importancia del bien jurídico tutelado. Y vemos que aquí en Panamá el título primero contempla la vida y la integridad personal. Bien, joven. Esta ya es la introducción del módulo 2. Tiene una asignación más aparte de lo que iban ustedes a hablar hoy. Para la próxima clase, que es el día martes, que va a ser una clase práctica exclusivamente. ¿Me expliqué? Si yo fuera usted, me preparaba bien para ver si ese mismo artículo yo lo podía utilizar para la asignación del 7 de mayo. Esos artículos no me los tienen que enviar los de la tarea a ningún correo electrónico ni al blog de estudiantes. Este es un taller que estamos haciendo. Lo que sí voy a compartir pantalla con ustedes porque yo quiero ver lo que hicieron y ahí yo les voy corrigiendo. ¿Estamos claros? Una sugerencia para la próxima clase. Cuando usted entra tarde, no me interrumpa diciéndome, profesora, ¿me anotó? No, porque ya yo le estoy registrando la asistencia. Igual cuando va saliendo, si usted tiene que salir, sale. Lo único que sí quiero que me digan, me escriben en el chat, profesora, se le acabó la clase, se le acabó la hora, porque si usted no me dice, yo me esparzo como la verdolaga. No me den un micrófono que no quiero suspender de hablar. Si no hay pregunta, Yeistel se ríe. Si no hay pregunta, no se me ha olvidado que estás próxima a tu paritorio. Tienes que tener cuidado, Yeistel. Mucho cuidado. Cuídate, reina linda. Profesora. Dime, mi amor. Dime, Carmen. Sí, mire, es que usted habló sobre que unos estudiantes tenían que exponer. Digo, no sé si es que yo tengo que estar en algún grupo o hay que, porque tuve problema una clase que ya al final terminando se fue la luz. No sé si usted asignó algo que yo no haya escuchado. Lo que pasa, pero acuérdate que yo todo lo subo al YouTube. Yo todas mis clases las subo a mi canal de YouTube. Estamos haciendo un taller sobre los análisis de los artículos. Tomaban un artículo, creo que ustedes les puse el androcidio. ¿Cuál les puse a ustedes? Intención y delito. ¿Cuál? Intención y delito. Intención y delito. Tú lo buscas en mi sitio web. Tienen que ponerle el dedito arriba. ¿Por qué? Porque yo prorrateo, es decir, cuento los alumnos que tengo. Y ya yo sé, aquí hay 40. Ajá, hay 40 deditos arriba de la fecha a esta parte. Eso que mi alumno ya lo leyeron. Ajá. Me expliqué. Entonces tú tomas eso, lo lees, ubicas los artículos del Código Penal que yo establezco allí. Ajá. Y los analizas y tratas de ubicar en ellos alguna de las escuelas jurídicas que yo acabo de explicar y que están desarrolladas en el texto, y estructura un artículo de opinión de 300 palabras. Es importante, Carmen, que vayas al sitio web
en cursos virtuales, porque ahí está colgado todo, el programa del curso, el material didáctico, la fecha de las evaluaciones sumativas, todo está allí, y que te apoyen mucho con el canal YouTube que accesas directo desde mi sitio web. Todas las clases yo las subo. Esta ya la voy a subir y busca las anteriores. Bien, muchachos, los quiero mucho. Milagros, espero ver tu imagen igual a Irvagen, porque solamente tenía excusa de Andreja. Los quiero, Dios los bendiga ricamente. Igual, bendiciones, chao. Bien.